Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y preparados para sumergirnos en un misterio que, créanme, me tiene totalmente enganchada. Hoy vamos a profundizar aún más en el enigma de Demet, que huyó de la fiesta, escapó por Can, y el misterio que nadie esperaba. Sé que suena un poco críptico, pero la magia de esta historia radica en la ambigüedad, en la capacidad de evocar emociones y en la posibilidad de múltiples interpretaciones. Ya saben que en este canal nos encanta explorar historias curiosas, resolver enigmas y sobre todo, dejar volar la imaginación. Así que si son fans del misterio, las pistas ocultas y las sorpresas inesperadas, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje largo, donde cada palabra es una pieza de un rompecabezas complejo y fascinante. Antes de que comencemos y para que no se pierdan ninguna de estas aventuras, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo nuevo. Ahora sí, ¿listos para la inmersión profunda? ¡Vamos allá! La historia, como les decía, comienza con Demet. Esta vez vamos a sumergirnos en cada detalle, en cada posibilidad, en cada recoveco de la imaginación para intentar desentrañar este enigma. No sabemos mucho sobre ella, su edad, su apariencia, nada. Solo tenemos la chispa inicial, una fiesta. ¿Qué tipo de fiesta era? Esa es la primera pregunta que debemos plantearnos. La fiesta, un mundo de posibilidades ***. La fiesta, el escenario inicial de la historia, es un lienzo en blanco sobre el cual podemos dibujar un sinfín de posibilidades. Imaginen la escena, visualícenla en sus mentes. Donde se celebraba la fiesta, en una mansión lujosa con vistas a la ciudad, con luces brillantes y música elegante. O en un modesto apartamento con luces tenues y música alegre. El lugar nos dará pistas sobre el entorno social de Demet, sobre su posición en la vida y sobre las personas que la rodeaban. Si la fiesta era opulenta, podríamos inferir que Demet formaba parte de una clase social privilegiada, con acceso a ciertos círculos y con unas expectativas específicas sobre su vida. Por otro lado, si la fiesta era sencilla, podríamos imaginar una Demet más cercana a la realidad, con preocupaciones y aspiraciones más terrenales. ¿Quiénes asistían a la fiesta? Amigos de la infancia, compañeros de trabajo, familiares, o una mezcla ecléctica de personas. La composición de la lista de invitados nos revelará aspectos importantes sobre las relaciones de Demet. Estaba rodeada de personas que la conocían y la querían, o de personas con las que solo compartía intereses superficiales. ¿Existían rivalidades, secretos, tensiones subyacentes? Cada rostro, cada conversación, cada mirada cruzada podría ser una pista crucial. Podríamos imaginar a Demet en medio de una multitud, sintiéndose observada, juzgada, incomprendida. O por el contrario, podríamos imaginarla rodeada de personas queridas, sintiéndose feliz y segura hasta que algo inesperado cambiara el rumbo de la noche. ¿Cuál era el motivo de la fiesta? Un cumpleaños, una boda, una celebración de logros, o simplemente una reunión social. El propósito de la fiesta podría dar indicios sobre las expectativas que se tenían sobre Demet. Si era una boda, por ejemplo, podríamos pensar en la presión social que podría haber sentido para casarse o para llevar una determinada vida. Si era una celebración de logros, podríamos imaginar la ambición de Demet, la importancia que le daba al éxito y la posible decepción que podría sentir si no cumplía con las expectativas. El motivo de la fiesta nos revelará mucho sobre el contexto en el que Demet tomaba sus decisiones. ¿Cómo era el ambiente de la fiesta? Alegre y festivo, con risas y música a todo volumen. O tenso y formal, con conversaciones frías y miradas silenciosas. El ambiente nos ayudará a entender el estado de ánimo de Demet. ¿Se sentía cómoda y feliz, o ansiosa e incomprendida? ¿Estaba disfrutando de la fiesta, o deseando escapar de ella? La atmósfera de la fiesta podría haber sido un factor determinante en su decisión de huir. La fiesta, en definitiva, es un microcosmos que nos ofrece una ventana a la vida de Demet. Cada detalle, por pequeño que sea, podría contener una pista importante sobre su personalidad, sus miedos, sus anhelos y las razones por las que decidió desaparecer. La huida, un acto de determinación El segundo elemento crucial de la historia es la huida de Demet. ¿Por qué huyó?
Esa es la pregunta que debemos hacernos una y otra vez. Asterisco 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 que la impulsó a huir, asterisco asterisco, un desencadenante específico, como una discusión, una revelación impactante o una amenaza, o una acumulación de emociones y frustraciones. La causa de la huida nos dirá mucho sobre el conflicto interno de Demet. ¿Estaba huyendo de algo externo como un peligro o una persona, o de algo interno como sus propios miedos y dudas? ¿Que la obligó a tomar una decisión tan drástica? Podríamos imaginar a Demet escuchando una conversación que revelara un secreto peligroso, o presenciando un acto que la dejara en shock. O tal vez podríamos imaginarla sintiendo una opresión que la asfixiaba, una sensación de no encajar, de no ser ella misma. Asterisco 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 ¿cómo fue su huida? Asterisco asterisco discreta y silenciosa, aprovechando la oscuridad de la noche, o abrupta y llamativa, dejando a todos sorprendidos. La forma en que huyó nos dará una idea de su personalidad y de su estado emocional. Si huyó de forma silenciosa, podríamos pensar en una persona cautelosa, que prefiere evitar el conflicto y la confrontación. Si huyó de forma llamativa, podríamos pensar en una persona impulsiva, que actúa sin pensar en las consecuencias. Podríamos imaginar a Demet escabulléndose entre la multitud, evitando miradas y susurrando excusas, o corriendo a toda prisa, sin mirar atrás, con el corazón latiendo con fuerza. Asterisco 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 ¿qué dejó atrás? Asterisco asterisco pertenencias materiales, como su bolso, su abrigo o su teléfono, o algo más importante como sus relaciones, sus sueños y sus expectativas. Lo que Demet dejó atrás nos dará una idea de lo que estaba dispuesta a sacrificar para escapar. ¿Estaba dispuesta a dejarlo todo, a empezar de cero, a cambiar de vida? Podríamos imaginar a Demet dejando atrás una vida cómoda, una familia acomodada, un trabajo estable, en busca de algo más. O por el contrario, podríamos imaginarla dejando atrás algo que la ataba, algo que le impedía ser feliz, algo que la oprimía. La huida es un acto de determinación, un punto de inflexión en la vida de Demet. Es el momento en que decide romper con el pasado y emprender un nuevo camino. Asterisco asterisco Can, un símbolo enigmático asterisco asterisco. Y llegamos al elemento más intrigante de la historia, Can. ¿Qué significa Can? Aquí es donde la imaginación se desata por completo. Asterisco asterisco asterisco, es un nombre propio, asterisco asterisco, el nombre de una persona que la estaba ayudando, o de alguien a quien conocía y en quien confiaba. Si fuera un nombre propio podríamos imaginar una relación secreta, una amistad incondicional o una conexión inesperada. Podríamos imaginar a Can como un confidente, un amante, un cómplice o un protector. La historia podría tomar un giro romántico, dramático o misterioso. Asterisco asterisco asterisco, es el nombre de un lugar, asterisco asterisco, una calle, un bar, una casa o un lugar específico que tenía un significado especial para Demet. Si fuera un lugar, podríamos imaginar que la historia tiene lugar en una ciudad determinada, con sus calles, sus barrios, sus secretos y sus leyendas. Podríamos imaginar que Can es el nombre de una calle oculta, con una historia oscura y misteriosa. O tal vez Can es el nombre de un refugio, de un lugar seguro, de un santuario donde Demet podía ser ella misma. Asterisco asterisco asterisco, es algo más metafórico, asterisco asterisco, una salida, un atajo, una oportunidad, un escape de una situación difícil. Si fuera algo metafórico, Can se convertiría en un símbolo de la libertad, de la búsqueda de un nuevo destino, de la esperanza. Podríamos imaginar a Demet escapando de una vida que no le satisfacía, de una sociedad que le imponía normas y expectativas, de una relación que la asfixiaba. Can representaría entonces la posibilidad de empezar de nuevo, de ser quien realmente es. El significado de Can es la clave para desentrañar el misterio. Dependiendo de lo que signifique, la historia tomará un rumbo u otro. Asterisco asterisco el misterio que nadie esperaba, el clímax asterisco asterisco. Y finalmente llegamos al clímax de la historia, al momento en que todo se revela, al misterio que nadie esperaba. ¿Qué es lo que nadie esperaba? Asterisco asterisco asterisco, una revelación impactante, asterisco asterisco, un secreto que sale a la luz, un evento inesperado que cambia el curso de la historia. Podría ser un secreto familiar, una traición, una conspiración, o la verdad sobre el pasado de Demet. El misterio que nadie esperaba podría ser el verdadero motivo de su huida, la razón por la que estaba en peligro, o la identidad de la persona que la estaba buscando. Este es el momento de mayor tensión, el momento en que las piezas del rompecabezas encajan.
Asterisco asterisco asterisco, un giro inesperado en la trama, asterisco asterisco, un final que nadie esperaba, un desenlace sorprendente que cambia la percepción de la historia. Podría ser que Demet no fuera quien pensábamos, que la fiesta fuera algo más que una simple reunión social, o que Khan tuviera un significado completamente diferente al que imaginábamos. El misterio que nadie esperaba es el punto de inflexión que nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber. Asterisco asterisco asterisco, la verdadera razón de la huida de Demet, asterisco asterisco, un secreto oculto, un peligro inminente, una verdad que la obligó a huir. El misterio que nadie esperaba podría ser la razón por la que Demet abandonó la fiesta, la causa de su angustia, el motivo de su escape. Podríamos imaginar que Demet descubrió un secreto que la ponía en peligro, que fue testigo de un crimen, o que se vio obligada a huir para proteger su vida. El misterio que nadie esperaba es la pieza final del rompecabezas el momento en que todo se revela y la historia llega a su clímax. Asterisco asterisco explorando las posibilidades, creando nuestra propia historia asterisco asterisco. Lo fascinante de esta historia es que nos invita a ser creadores. Tenemos solo unas pocas piezas, pero suficientes para despertar nuestra imaginación y construir nuestra propia versión de la historia. Asterisco 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 inventemos los personajes asterisco asterisco, ¿quiénes eran los amigos de Demet? ¿Quiénes eran sus familiares? ¿Quién era Khan? Imaginemos sus personalidades, sus relaciones, sus motivaciones. ¿Era Demet una persona introvertida o extrovertida? ¿Era feliz o infeliz? ¿Tenía secretos? Asterisco 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 creemos los lugares asterisco asterisco, donde se celebraba la fiesta. ¿Dónde está Khan? Imaginemos los escenarios, los ambientes, los detalles. ¿Era la fiesta en un lugar elegante o en un lugar humilde? ¿Era Khan una calle concurrida o un lugar solitario? Asterisco 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 definamos los motivos asterisco asterisco por qué huyó Demet. ¿Qué la impulsó a tomar esa decisión? Imaginemos las razones, las causas, las consecuencias. ¿Estaba huyendo de algo o buscando algo? ¿Qué esperaba encontrar? Asterisco 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 juguemos con las pistas asterisco asterisco, ¿qué pistas nos da la historia? ¿Qué podemos inferir de las palabras, de las frases, de los símbolos? ¿Qué detalles son importantes? ¿Qué detalles son irrelevantes? Podemos crear múltiples versiones de la historia de Demet, cada una con su propio final. Asterisco asterisco el tono y el ambiente, la poesía del misterio asterisco asterisco. La poesía de la historia de Demet radica en su capacidad de evocar emociones. El lenguaje que se utiliza, las palabras que se eligen, el ritmo de la narración, todo contribuye a crear un ambiente misterioso y cautivador. Asterisco 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 las palabras clave asterisco asterisco huyó, escapó, Khan, misterio, nadie esperaba. Estas palabras crean una atmósfera de intriga, de suspense, de secreto. Asterisco 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 el ritmo de la narración asterisco asterisco el ritmo lento, la pausa, la ambigüedad, la falta de información, todo invita a la reflexión, a la especulación, a la imaginación. Asterisco 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 la capacidad de evocar emociones asterisco asterisco la historia nos hace sentir curiosidad, intriga, empatía, preocupación. Nos identificamos con Demet con su necesidad de escapar, de buscar algo más. La poesía de la historia de Demet es la que nos permite sumergirnos en el misterio, la que nos permite sentir, pensar y crear nuestra propia versión de la historia. Asterisco asterisco conclusión, un recordatorio literario asterisco asterisco. La historia de Demet es una pequeña joya literaria. Es un recordatorio de que las mejores historias no siempre son las más largas o complejas, sino las que logran despertar nuestra curiosidad, nuestra imaginación y nuestra capacidad de empatía. Una historia que nos recuerda que cada día es una aventura, y que a veces, la mejor forma de encontrar la verdad es explorar el misterio. Es una invitación a ser detectives literarios, a descifrar enigmas, a imaginar mundos y personajes, y a crear nuestra propia experiencia. Asterisco asterisco un llamamiento a la participación, tus teorías son importantes asterisco asterisco. Y llegamos al final de este profundo análisis. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Demet, y que se hayan divertido tanto como yo al explorarla. Recuerden que la imaginación no tiene límites, y que cada uno de nosotros puede crear su propia versión de la historia. ¿Y bien? ¿Qué les pareció esta ampliación? ¿Qué creen que le pasó a Demet? ¿Por qué huyó?
¿A dónde fue? ¿Qué es el misterio que nadie esperaba? ¿Quién es Khan? ¿Qué tipo de fiesta era? Me encantaría leer sus teorías, sus ideas y sus interpretaciones en los comentarios. Compartan sus reflexiones, me interesa mucho saber qué piensan. ¿Qué detalles de la fiesta les llamaron más la atención? ¿Qué tipo de persona creen que era Demet? ¿Qué creen que la llevó a tomar la decisión de huir? ¿Qué esperan encontrar al final del camino de Khan? Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras. Tenemos muchos misterios, enigmas y historias curiosas por explorar juntos. Muchas gracias por ver, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.